Leonel Rubiano es licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana, es teólogo de la Uni Bautista, magíster en teología de la Uni Bautista, es especialista en docencia universitaria y estudios doctorales en teología, también de la Pontificia. Es docente de la Uni Bautista, de United Seminary de Ohio y del Aleph University de Sunrise, Florida. Es pastor bautista desde 1981. Así que muy bienvenido, Leonel, y este es el tiempo que tenés para nosotros. Ahora te voy a dar un segundito. A ver si puede ahí encender su... Ahí. Ok. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches para ustedes en el lugar donde se encuentran en esta tarde. Es un privilegio para mí poder compartir con Bíblica Virtual este tiempo. Muchas gracias, Lorena, que nos estará apoyando en este tiempo, y también a Bíblica Virtual por la oportunidad de poder trabajar este momento, este tema en el cual queremos enfocarnos, ¿no? Enfocarnos. Entonces, si me permite para poner la presentación, Lorena, para poder compartir la presentación. Bueno, muy contento de poder estar aquí. Como dijo Lorena, yo sirvo al Señor hace 43 años como pastor y 34 años como maestro, como profesor, ¿no? Como docente. Actualmente estoy ya pensionado, pero pues sigo todavía trabajando porque pues nunca nos retiramos, ¿no? Sino que siempre queremos seguir, especialmente porque tenemos para dar, ¿no? Para poder compartir con las personas que el Señor nos pone a nuestro lado, ¿no? A nuestro lado. Entonces vamos a hablar sobre el tema la iglesia local frente al mundo virtual, tropiezos y aprendizajes. Es el tema que me han pedido entonces compartir con ustedes, poner aquí a cronometrar el tiempo, la iglesia local frente al mundo virtual. Ustedes saben que la iglesia ha tenido que enfrentar muchas situaciones, ¿no? Ante la realidad virtual que hoy nosotros estamos viviendo en el mundo en el cual nosotros estamos, ¿no? Los medios digitales son ya una realidad inevitable para muchas personas en todo el mundo. ¿Qué significa para nuestras iglesias locales que esta realidad digital, virtual, haya llegado hace mucho tiempo y también se haya quedado en medio de nosotros, ¿no? En medio de nosotros. Sabemos que la iglesia del Señor nace con el anuncio de Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que históricamente la iglesia que nace en Jerusalén, porque después de ese anuncio de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros sabemos que Jesús pues no tuvo una iglesia. El inicio y comienzo posterior en Jerusalén de la primera iglesia, ¿no? De la iglesia primitiva, eh, es algo que hace de la iglesia local algo clave e importante, ¿no? Luego la extensión de la iglesia en Jerusalén, en Asia, luego en la Reforma, donde se consolida la iglesia, y después de 1517, el crecimiento de la iglesia local después de la Reforma, que ha sido exponencial. La iglesia ha crecido después de ese tiempo, ¿no? En el siglo de oro, posteriormente en el siglo XIX, en el siglo XX, tuvimos un crecimiento exponencial de muchas iglesias, el nacimiento de iglesias históricas y el crecimiento de iglesias históricas, iglesias pentecostales, iglesias neopentecostales, y ha sido un crecimiento muy grande que lógicamente la pandemia en el 2020, porque veníamos en un auge de crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina específicamente, pero la pandemia pues hizo que la situación fuera o parara en ese momento ese crecimiento. Y por ende, después de la pandemia, pues la iglesia se enfrentó a una realidad diferente, ¿no? A una realidad diferente. Darrell Book y Jonas Kurbel decían que en el año 1974 se preguntaban en Lausana, en el Congreso Mundial de Evangelización, realizado por la organización Billy Graham en Suiza, cómo sería la iglesia en el siglo XXI y cómo sería la tecnología. Mire que se preguntaban, ¿no? Desde esa época se preguntaban cómo sería la iglesia en el siglo XXI, ¿no? Y cómo la tecnología afectaría la iglesia local, ¿no?
50 años después se celebró en Lausana, ahora en el 2024 en Seúl, Corea, este Congreso Mundial de Evangelización después de 50 años de Lausana para mirar todos los avances tecnológicos, la misión de la iglesia, ¿no? El crecimiento de la iglesia y en especial el poder abordar la virtualidad dentro de la iglesia local, ¿no? Pero mire, lo hacían desde el 74. Voy a hablar un poquito de la historia de las redes, ¿no? En primer lugar, tenemos las emisoras de radio. Yo escuchaba HCJB, La Voz de los Andes, la BBC en Londres, que aparece también, Radio Transmundial que transmitía desde Bonaire, Antillas Holandesas, programas cristianos, ¿no? Programas evangélicos, estudios bíblicos. La televisión y su aporte a las transmisiones, que comenzó también en el siglo XX, cuando la televisión se fue extendiendo, ¿no? Y en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un canal enlace, ¿no? Que está totalmente en todo el mundo. Y la televisión, especialmente en América Latina, comenzó a tener su aporte, ¿no? A lo que tiene que ver a la evangelización, a la misión de la iglesia. Por aquí estuvo en el año 66 el pastor y evangelista Gille Ávila predicando, y él decía que el televisor es el cajón del diablo. Y mucha gente sacó los televisores y allí en Cali, dicen, ¿no? Yo apenas tenía 6 años, quemaron televisores y destruyeron televisores porque el televisor era el cajón del diablo. Luego él volvió en los años 80 nuevamente a Cali y ya decía que la televisión es una bendición de Dios para alcanzar al mundo, para Cristo, y porque tenía ya 2 canales de televisión donde transmitía sus cruzadas evangelísticas en todo el mundo, ¿no? Luego llegaron los teléfonos auriculares, las famosas líneas de 500, que transmitían cultos, campañas, cultos locales de las iglesias, campañas. Yo viví una cuando era joven en la iglesia donde crecí, en Armenia, Quindío, y donde transmitimos una campaña por línea de 500, se llamaba. O sea, tomábamos el teléfono y lo conectábamos allí, y luego este teléfono iba hasta la emisora, y allí en la emisora se transmitía, ¿no? Para todas las personas que escucharan, ¿no? Luego las transmisiones a través de satélite, ya se mejoró la línea de 500 y ahora ya los satélites puestos en diferentes lugares hizo más fácil que se pudiera transmitir el evangelio, ¿no? Los teléfonos celulares y los smartphones, las transmisiones digitales que hoy se hacen desde diferentes lugares y la inteligencia artificial, que pues no me detengo a hablar porque hay un tema especial dentro de las conferencias que vamos a tener donde se va a tocar más el tema de la inteligencia artificial como un aporte al ministerio, ¿no? Conocemos las redes, solo las refiero. Dice que en el mundo actualmente el Facebook lo usa el 65% de las personas, ¿no? Una red social la cual sirve para estar conectado con cualquier persona y que nos permite hacer transmisiones, ¿no? De los cultos. Yo antemano lo he hecho por Facebook, ¿no? En una iglesia virtual, se llama la capilla virtual, y entonces lo hago a través del Facebook, ¿no? Instagram, el 68% usan esta red social visual para publicar fotos y videos. El Twitter, hoy llamado X, con el 54%, en la cual se comunican mensajes cortos. El Snapchat, 40%, red social de aplicación de mensajes, fotos, videos. TikTok, 59%, una aplicación que te permite crear videos y contiene mucha inteligencia artificial, ¿no? El YouTube, 56%, plataforma para reproducir videos, subir contenidos y también hacer transmisiones, ¿no? Muchas iglesias la utilizan, ¿no? El Pinterest, 45%, red social que permite compartir imágenes, es una plataforma de medios sociales que se comparte y se hace compras. El Liquidal, que es el 40%, una red social para profesionales, es la mayor red del mundo para profesionales y la cual ayuda a compartir relaciones profesionales y currículum. Es una red muy interesante, educativa. El WeChat, el 80%, esta es una aplicación china que incluye mensajes de texto, de voz y transmisiones en vivo. Y dice que la usan más o menos 1.000 millones de seguidores en la China, ¿no? Spotify, el 50%, plataforma de música, podcast, videos digitales, su función es escuchar música y también tiene el Spotify Premium, ¿no? El WhatsApp, que lo usa el 94%, es la mayor red de comunicación y la más grande del mundo, en la cual se permiten compartir mensajes, llamadas y también
podemos hacer videollamadas, consejerías y todo tipo de trabajo que podemos hacer, evangelizar, compartir el evangelio. Tinder, 58%, que es una red para personas que quieren hacer citas amorosas, ¿no? Citas amorosas, también se tiene esa red en el mundo que hoy se está usando, ¿no? El Telegram, 28%, red social, en la cual se pueden enviar fotos, videos, llamadas. El Vox Podcast, 39% lo usan, episodios grabados en audio. Discord, el 30%, plataforma creada en el 2015 y se usa mucho para videojuegos, ¿no? El Twitch, que es de los Estados Unidos, 28%, pertenece a Amazon y la pueden usar en transmisiones en vivo, en videos, ¿no? Reddit, el 23%, red que usa red de buscador de noticias sociales, dispositivos, y se usa como un repositorio, ¿no? Es interesante porque lo están usando mucho como un repositorio bibliotecario de bibliografía y de también revistas y muchas cosas que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, como vemos, las redes han crecido mucho, ¿no? En ese aspecto y son muchas las cuales la iglesia, los pastores, los líderes, estamos a disposición de usarlas. El problema es que a veces la iglesia local no usa todas esas redes. Hoy la comunicación se hace a través de redes, ¿no? La invitación a los cultos, un taller, un seminario. Usamos siempre el WhatsApp. En la educación, por ejemplo, ¿no? Con la inteligencia artificial, el GPT nos está dando la oportunidad también de poder usar las redes de WhatsApp para poder enviar trabajos, pedir trabajos, ¿no? Tipos de iglesia digital. En mi experiencia como pastor y también como investigador y profesor, uno puede ver que hay 5 tipos de iglesias, ¿no? Hay iglesias en línea, que usan líneas web, correos electrónicos, redes sociales y softwares administrativos y contables. Y es una iglesia que siempre está en línea, ¿no? Está en línea con el sistema de todo lo que tiene que ver a lo digital, todo lo que tiene que ver a las plataformas, y por ende son iglesias que están creciendo mucho porque tienen un contacto total diario y están aprovechando las herramientas contemporáneas que hay para el crecimiento, ¿no? De su ministerio, de el radio de acción de su iglesia, el momento de comunicación con todas las personas de la congregación, ¿no? Segundo es iglesias de medios de radio y telecomunicaciones, que usan canales de televisión, emisoras de radio, plataformas digitales de radio. Aún muchas tienen ahora emisoras en las plataformas digitales, no emisoras AM o FM, sino que utilizan las plataformas digitales para crear emisoras con contenidos, con música, y es algo que podemos encontrar en muchas iglesias en América Latina, ¿no? Iglesias interactivas usan videoconferencias, cultos que se transmiten en vivo, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera, o en otro tipo de plataforma. Son iglesias interactivas, ¿no? Que usan mucho ese medio a través del video y de la conferencia, ¿no? Iglesias híbridas, que son iglesias en las que se participa en vivo de manera presencial y virtual al mismo tiempo y en tiempo real. El domingo predicaba en una iglesia aquí a unas 3, 4 horas de Cali, que me invitaron, y es una iglesia que tiene un manejo excelente de las redes, y entonces ellos transmitieron el culto a través de Facebook, y interesante, ¿no? Ver luego los comentarios de las personas, ingresé y vi que más o menos unas 25, 30 personas entraron al culto de diferentes lugares, y allí presencialmente pues habían alrededor de unas 200 personas en la iglesia, ¿no? Donde estaba predicando en ese momento, y el culto se transmitió en vivo, ¿no? En vivo. Son iglesias llamadas híbridas, ¿no? Y están las iglesias virtuales, personas que se reúnen en vivo en espacios digitales inmersivos en los cuales interactúan a través de varias plataformas. Y esa iglesia es totalmente virtual, no se reúne presencialmente, sino que lo hace a través de manera virtual, tiene contacto en la predicación, la adoración, la alabanza, y lo hacen de manera virtual, aunque eso ha tenido algunas dificultades específicamente para la transmisión, como el uso de las redes, como el uso igualmente de la internet, y aspectos que a algunas se les ha complicado y que de pronto no han estado preparadas para ese momento, ¿no?
¿Qué usan las iglesias regularmente para estas transmisiones? Aquí hablo de las iglesias y también del campo educativo. Y específicamente después de la pandemia, pues esto se proliferó en gran manera. Chamilo, que nació en el año 2001, un sistema de aprendizaje a través del LMS, Canvas, creada en el 2011, ¿no? En el sistema también de todo lo que tiene que ver a el conocimiento, el crecimiento. Moodle, personalmente yo trabajo con Canvas, ¿no? En una universidad en Estados Unidos, que dictó una maestría, trabajo con Canvas, ¿no? Con Canvas. Moodle, que es una plataforma que la usamos en la universidad donde trabajo y en una universidad igualmente en Miami, en Sunrise, crear ambientes de aprendizaje en Moodle, muy interesante para las transmisiones. Iglesia Hoy, 2014 nació y también esta plataforma tiene la posibilidad de ofrecer a la iglesia la posibilidad de hacer las transmisiones, ¿no? En modo espacio virtual privado, el Google Classroom, que se fundó en el 2014 para el mundo educativo, Google Meet, que es una plataforma que se usa mucho también en la educación y en el culto, en las transmisiones de culto, ¿no? Se usa mucho el Google Meet o el que estamos usando nosotros en este espacio que es Zoom, que también ayuda mucho, ¿no? Eva, plataformas para reuniones en vivo, tenemos Skype, que nace en el 2003, Zoom, que nace en el 2020, en plena pandemia, comenzó a extenderse de manera exponencial, grande, y por ende, pues muchas iglesias usamos Zoom para hacer nuestros cultos, nuestros estudios bíblicos, nuestras consejerías, nuestras reuniones de liderazgo, ¿no? El Microsoft Teams también es una plataforma para reuniones en vivo. Discord, Brevo Meetings, Cisco Webes, el Goto Meetings para profesionales, el Livestorm y el Soho CRM. Son 10 plataformas que hoy se están usando mucho para reuniones en vivo de empresas, para clases en colegios, para cultos en las iglesias, estudios bíblicos, discipulado, liderazgo, reuniones de liderazgo y reuniones que han hecho lógicamente que ya el trasladarse de un lugar a otro, pues nos ayuda mucho, ¿no? Esas reuniones de tipo virtual a través de las plataformas que nos ofrecen una posibilidad muy grande de poder hacer ministerio y especialmente de seguir cumpliendo la misión que la iglesia local tiene. Porque nosotros sabemos que Jesús nos ha dejado una misión, ¿no? De ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio, de predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Y como el Padre nos envió, lo envió a Jesús, Él nos envió a nosotros para hacer la tarea, ¿no? Para hacer la tarea de remitir los pecados y de poder hacer un ministerio cumpliendo esa misión de Dios a través de los medios digitales de la iglesia local. ¿Cuáles son algunas experiencias de la realidad virtual? Algunas experiencias que hemos vivido a través de la realidad virtual. ¿Cómo incide la tecnología en la cultura contemporánea de la iglesia? Y nosotros podemos responder diciendo que incide en lo sociológico, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y es triste notar que a veces la iglesia se ha quedado atrás ante los cambios sociológicos, antropológicos, psicológicos que hoy tiene la humanidad. Porque la humanidad que hoy nosotros tenemos, el mundo que hoy tenemos, es un mundo que ha cambiado grandemente. Hace poco dictaba una clase de religiones comparadas y entonces estaba hablando sobre las religiones del mundo. En mi investigación, pues encontré que la primera es el cristianismo, con el 30.2%, la segunda es el islamismo, con el 25%, la tercera el budismo, con un 16%, perdón, el hinduismo con un 16%, y la cuarta, los sin religión, que alcanzan un 16.2%, siendo la cuarta dentro de esa, y me llamó mucho la atención en mi trabajo de investigación, el encontrar ese grupo, especialmente de jóvenes en el mundo, que no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada de Dios, están cansados de lo religioso, pero también que la iglesia no ofrece un menú para esas nuevas generaciones que hoy se están levantando, en aspectos de adoración, en aspectos de consejería, de culto mismo, el manejo de las redes, la predicación que hacemos, que a veces es una predicación muy conservadora, pero también usando la misma metodología para llegar a la gente,
sermones que hemos aprendido, lógicamente, desde la homilética, ya sean textuales, temáticos, expositivos, biográficos, históricos, y todo esto ha hecho que no pensemos en esa generación, que hoy cambió, que hoy cambió, y que debemos aprovechar esas redes sociales para llegarle, ¿no? ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe pensar en cómo llegar a la gente hoy por hoy. Hay que pensar. La iglesia local sigue haciendo su ministerio, sí, pero hay que pensar en aquellos que no se pueden trasladar a la iglesia y que impactamos de manera grande a través del tiempo de pandemia, porque mucha gente, yo en mi iglesia local que tenía en ese tiempo de pandemia, pues tenía gente desde Dubái, había en Dubái una pareja, una familia que seguía nuestras transmisiones de culto en la mañana, había gente de Estados Unidos, de España, que nos seguía también en las transmisiones de culto. Entonces es importante notar cómo la iglesia debe pensar en cómo llegar a ese mundo, a un mundo que es grande, creciente. Y tercero, cómo hacer ministerio virtual desde la realidad de la iglesia. La realidad es diferente. La iglesia cambió. Y después de la pandemia hemos tenido un cambio de iglesia muy notable, muy grande, ¿no? Hablaba con pastores el domingo, ¿no? En esta visita que tenía a Ibagué, y entonces hablaba con dos pastores que posteriormente de mi prédica en Cajamarca viajé a Ibagué para una reunión de parejas que había el lunes festivo en esta ciudad, y entonces hablábamos de eso, cómo la iglesia menguó, cómo la iglesia no es la misma hoy, porque hay gente que pues no quiere asistir a la iglesia, se acostumbró a la virtualidad y pues no tiene ese compromiso, ¿no? Experiencias de la realidad virtual que he tenido, tanto en la iglesia local, como repito, en una iglesia virtual que tengo la oportunidad de tener, se llama la capilla virtual, consejería virtual. La hemos hecho a través del WhatsApp, del Zoom, del Google Meet, de Messenger. Entonces hemos utilizado todos los medios para tener consejería. He tenido consejería virtual con parejas, con personas que tienen una necesidad. Evangelización y discipulado a través de estas mismas redes se pueden utilizar para evangelizar, para compartir el evangelio a las personas, ¿no? La liturgia, transmisiones de tiempos de alabanza, la predicación, sermones breves, narrativos, y especialmente en el uso del TEC. El TED tiene que ver con la tecnología, el emprendimiento y el diseño. Y hoy se está usando mucho en la educación y en las conferencias y predicaciones. Son discursos de 18, máximo 20 minutos que uno debe entender. Cuando yo ya entro a la iglesia virtual ahora, encuentro mis mensajes, mis sermones no pasan de 20 minutos, porque lógico, una cosa es estar en vivo y otra cosa es estar detrás de un computador y estar detrás de un celular escuchando una predicación, ¿no? Entonces, importante la predicación, ¿no? El acompañamiento pastoral a través de las redes sociales. Hemos hecho el bautismos y la cena del Señor a través del Zoom, Google Meet en línea, matrimonios en línea a través de las plataformas que se han usado también en muchas iglesias de tipo virtual, presentación de niños a través de las plataformas. Implica que se ha hecho, o sea, se ha hecho, el ministerio de la iglesia no se ha perdido por esta parte. Voy concluyendo, desafíos. Debemos saber hacia dónde vamos con el desarrollo de la tecnología. El crecimiento de la era digital, de la tecnología y de los medios de comunicación es un desafío que hoy tiene la iglesia. Todos los medios digitales, la tecnología, los medios de comunicación están para que la iglesia aproveche la oportunidad de poder llegar a mucha gente, ¿no? Familiarizarnos con la tecnología nos ha tocado. Yo tengo 64 años de edad y por ende cuando comencé a ser profesor virtual en la universidad en el 2010, pues me tocó aprender a manejar la virtualidad y a trabajar con las plataformas, ¿no? Uno debe familiarizarse cada día con la tecnología. La educación en la era digital, los desafíos ante los avances de la inteligencia artificial y a dónde nos llevará esa inteligencia, ¿no? La cantidad de información que hay en las redes y el desafío de llegar con el mensaje a mucha gente, ¿no? ¿Cuáles son los tropiezos? El incremento, el uso de las redes sociales trajo crisis a las iglesias, ¿sí? Trajo una crisis, creció las transmisiones virtuales sin preparación, porque no estábamos preparados en la pandemia para esto, ¿no? Sin edición, sin profesionalismo, sin ideas de la virtualidad.
Y nos tocó ensayar y nos tocó meternos y lógico tuvimos dificultades, ¿no? Muchas iglesias dejaron de congregarse presencialmente por los costos de arriendo, de mantenimiento, de tener grupos musicales y lo que implica mantener una iglesia local. Y ahora hay una dificultad y es que la gente pues no quiere volver a congregarse, ¿no? Las personas tuvieron dificultad para conectarse en las redes sociales de transmisión de los cultos, reuniones, especialmente las personas que adultas que no sabían manejar las redes sociales, ¿no? La pérdida de la humanización en la virtualidad se pierde mucho, ¿no? Ese contacto humano es diferente estar en la iglesia que escuchar la alabanza o la predicación de manera digital, de manera a través del internet, la falta de recursos digitales, un tropiezo, la falta de preparación en el área de la tecnología, no tener personas preparadas en el área de la tecnología y de las transmisiones, los colores que se deben usar, el espacio, la pérdida de contacto personal, ¿no? Las humanidades digitales hoy por hoy, eso es una maestría que tiene la Universidad el TED de México, lo tiene la Universidad Complutense en Madrid y lo tiene la Universidad de los Andes en Colombia. Y es una maestría en humanidades digitales. Mi hijo tuvo el privilegio, mi hijo vive en Ciudad de México y él con el TED hizo su maestría en humanidades digitales. Es como no perder la humanización en el crecimiento de la red digital. De todo esto que tiene que ver con las redes, no perder la humanidad, el contacto humano, ¿no? La legalidad en las transmisiones de música, videos, en los cultos en vivo. Muchos les cortaron el Facebook, muchos no volvieron a poder transmitir en Facebook, les cerraron Facebook por el uso de videos que tenían derechos de autor. La falta de preparación en manejo de la virtualidad, de manejar las plataformas, de manejar las redes y de manejar los equipos. Aprendizajes. La transmisión digital de manera profesional, el protagonismo del pastor en las transmisiones virtuales. La iglesia fomenta la participación de personas en muchos lugares del mundo. La esencia de la iglesia se pierde en la virtualidad si no se aprovechan oportunidades de interacción virtual y digital a través de las plataformas que hablamos, ¿no? El impacto psicológico que deja la realidad virtual en personas que tienen dificultades y que requieren de estar junto a personas, ¿no? Que son solas, que viven la soledad, ¿no? La competencia digital y las cuestiones legales para momentos de alabanza y de adoración. La información es verbal y visual, el flujo de tanta información, la falta de recursos económicos para la iglesia y tecnológicos. La iglesia continuó con su ministerio, un cambio total de la manera de ser iglesia, la deserción de muchos creyentes de la iglesia local y presencial que se han ido a la virtualidad. La iglesia se enfrentó a una realidad virtual sin experiencia y sin preparación. Y la era digital y tecnológica se quedó para aportar nuevos desafíos a la iglesia contemporánea. La iglesia frente a la virtualidad, historia y tipos de iglesia, plataformas y experiencias, desafíos, tropiezos y aprendizajes. Dijo Janet Sedwell, la tecnología remodelará nuestra cultura de manera profunda. Muchas gracias.